Criterios de semejanza y congruencia. Hoy les vamos a explicar los criterios de semejanza, que son 3 para comprobar si dos triángulos son semejantes. El primero es ángulo, ángulo, ángulo. El segundo es lado, lado, lado. Y el tercero es lado, ángulo, lado. Lo que nos comprueba si dos triángulos son semejantes es si sus tres ángulos son iguales. Para comprobar que estos dos triángulos son semejantes, comprobamos que sus ángulos son iguales. Aunque sus lados no sean iguales, pero son proporcionales. Y así se comprueba el primer criterio. El criterio nos dice que dos triángulos son semejantes y sus tres lados son proporcionales. Por ejemplo, para comprobar que estos dos triángulos son semejantes de acuerdo a este criterio, podemos ver que en el triángulo original un lado mide 7 centímetros, el otro mide 8 y el otro mide 9, por lo que en el semejante a él, en este caso haremos que las medidas sean el doble para que así sean proporcionales. Es decir, un lado mide 14 centímetros, el otro 16 y el otro 18. De esta manera podemos comprobar que los dos triángulos son semejantes. El último criterio de semejanza es el de lado, ángulo, lado, que dice, dos triángulos son semejantes si dos lados son proporcionales y el ángulo que los une igual. Por ejemplo, para comprobar que estos dos triángulos son semejantes, el primer lado mide 5 centímetros y el segundo lado mide 8 centímetros, por lo tanto su ángulo va a medir 40 grados. Y en el segundo triángulo, el lado mide ahora 10 centímetros, el otro 16 centímetros y su ángulo es igual al primer triángulo. Lo único que cambia son sus lados, ya que son proporcionales. Y así damos por terminados los criterios de semejanza. Ahora comenzamos con los criterios de congruencia, que son lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. El primer criterio de congruencia es lado, 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 que nos dice dos triángulos son congruentes si sus tres lados son iguales. Por ejemplo, para ver que estos triángulos sean congruentes, hay que ver primero que sus tres lados sean iguales. Y así damos por terminado el primer criterio de lado, lado, lado. El segundo criterio nos dice que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados iguales y un ángulo igual. Para saber que estos dos triángulos son congruentes, vemos que sus dos lados son iguales y también tienen el mismo ángulo. Así comprobamos que estos dos triángulos son congruentes. El tercer criterio de congruencia es ángulo, lado, ángulo. Dice que dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos iguales y un lado igual. Por ejemplo, comprobamos que estos triángulos son congruentes ya que sus dos ángulos son iguales y el lado también. Y así comprobamos que estos dos triángulos son congruentes. Así damos por terminados los criterios de congruencia.